We continue our study today Continuamos con nuestro estudio de hoy sobre todo lo que Jesús enseñó. Hemos estado estudiando el Evangelio de Mateo, buscando obedecer el último mandamiento de Jesús mencionado en el último versículo de este libro, que debemos ir a todas las naciones, haciendo discípulos y bautizándolos, enseñándoles a hacer todo lo que Él ha mandado. Y si vamos a cumplir ese mandamiento, que es la parte descuidada de la gran comisión, porque las personas evangelizadas necesitan recibir un verdadero discipulado y enseñarles a hacer todo lo que Jesús ordenó. Y si queremos hacer eso, entonces debemos tratar de entender de los evangelios lo que Jesús enseñó, por medio de su vida, sus palabras, por las circunstancias a través de las cuales Él llevó a sus discípulos, y todo lo que leemos en los evangelios. Hay un mensaje que viene a través de eso, y eso es lo que estamos tratando de estudiar. En Mateo capítulo 24, Jesús está respondiendo a la pregunta de los apóstoles sobre cuándo sería destruido el templo y cuándo Él regresaría. Vimos en la sesión anterior que lo primero que mencionó repetidamente fue el engaño. Esto es algo con lo que tenemos que tener mucho cuidado. Una persona que va a comprar diamantes se preocupa de no ser estafado. Una persona que va a comprar oro se preocupa que no le engañen. A lo mejor se lleva con él a un experto que sepa todo sobre diamantes o todo sobre el oro. Si queremos evitar el engaño, tenemos que conocer la palabra de Dios. Tenemos que amar la verdad. Debemos buscar ser salvados del pecado. No es por agudeza intelectual que escapamos del engaño. Muchas personas inteligentes son engañadas. El diablo vino a través de la serpiente. El diablo es más agudo y más listo que el ser humano más inteligente. Así que no podemos vencerlo por medio de la astucia. Él es más listo que nosotros y puede engañar al más listo de los cristianos. Muchos cristianos inteligentes son engañados. Así que debemos amar la verdad, buscar ser salvos del pecado y buscar obedecer a Dios. Entonces conoceremos la verdad. Hay una palabra que Jesús habló en el capítulo 7 de Juan que es relevante en este sentido. Él dijo, si quieres conocer la verdad, en Juan capítulo 7, verso 17, y dice, si alguien está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, y Él sabe cuando queremos hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios. Así que si realmente estoy deseando en el fondo de mi corazón hacer la voluntad de Dios, entonces sabré la verdad. Luego sigue diciendo en Mateo 24, después de hablar del engaño en el versículo 5, y habréis de oír de guerras y rumores de guerras, pero no os alarméis. Una de las palabras que Jesús dijo constantemente en relación con los últimos días a sus discípulos era que no tuvieran miedo. Es una palabra que aparece muchas veces en sus mensajes, cuando le hablaba a la gente, no temas, no temas, no temas. Incluso en el Antiguo Testamento, no tengas miedo, Dios estará contigo. Estas cosas deben pasar, pero todavía no es el fin. Guerras y rumores de guerras. Se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá hambres y terremotos, y todas estas cosas son principio de dolores de parto. La segunda venida de Cristo se compara al nacimiento de un bebé. Por eso utiliza esa expresión. Y sabes que cuando una madre está esperando que nazca un bebé, se da cuenta antes de que nazca el bebé, ella va a tener un periodo intenso de dolor. Y luego solo nace el bebé. Así que Jesús habla aquí sobre los dolores de parto. Los dolores de parto que van a preceder al nacimiento del bebé. Y continúa diciendo que las guerras, rumores de guerras y todas estas cosas son solo el comienzo de los dolores de parto. Y habla de la persecución, os entregarán a la tribulación. ¿Anhelamos la tribulación? No. ¿Acaso una madre espera con ansia los dolores de parto? No. ¿Qué es lo que espera? El nacimiento del bebé. Pero sabe que los dolores de parto llegarán antes. Definitivamente ella lo sabe. Así que no esperamos la tribulación, pero sabemos que la tribulación vendrá antes de la venida de Cristo, sin duda.
Es uno de los signos de los últimos días. Te entregarán a la tribulación y te matarán y serás odiado por todas las naciones a causa de mi nombre. Esta es una de las cosas más claras que Jesús habló. Sin embargo, todo el mundo habla de guerras y rumores de guerras, terremotos y hambrunas, pero nadie habla del hecho de que habrá una tribulación. Habrá una gran tribulación antes que Cristo venga de nuevo. Sin embargo, Jesús habló de esto claramente. La razón es porque el diablo está engañando a la gran mayoría de la cristiandad, diciéndoles que no pasarán por la gran tribulación. Cristo vendrá y secretamente los levantará y escaparán de la tribulación. Pero no hay ni un solo versículo en las Escrituras que enseñe eso. Es una mentira del diablo, pero ha engañado a muchos cristianos evangélicos con ella. Te entregarán a la tribulación. Jesús dijo en Juan 16, verso 33, en el mundo tendréis tribulación. La tribulación no es el juicio de Dios. No es un juicio de Dios para los cristianos. La tribulación es un juicio de Dios para los hombres. Si hay una tribulación de Dios de la que los cristianos escaparán, y las guerras y el hambre no son tribulación de Dios. Hay muchas guerras y hambrunas que han tenido lugar en la historia donde incluso los cristianos han sufrido. Para ellos no es un juicio de Dios, ni mucho menos. Entonces dice aquí que en aquel tiempo muchos se apartarán, se entregarán y se odiarán unos a otros. Una de las razones por la que la gente se aleja es porque sus líderes nunca los han preparado para la tribulación. Les dijeron que Cristo vendría en secreto y los raptaría. Así que esperaron eso y vino la tribulación. Y no estaban preparados y se apartaron. Esto sucedió en China, donde por muchos años los misioneros enseñaron que Cristo vendría antes y los raptaría. Y luego, cuando les vino una tribulación, muchos cristianos se apartaron de la fe. ¿De quién fue el fracaso? El fracaso fue de los misioneros que no les enseñaron que antes del rapto habrá tribulación. Se odiarán unos a otros y se entregarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y porque la iniquidad se incrementará, el amor de mucha gente se enfriará. Habrá mucho pecado en el mundo, principalmente a través de la industria del entretenimiento, por medio de películas, música, pornografía en internet y todas esas cosas. El pecado va a aumentar y abundar con el adulterio, la homosexualidad y todo tipo de cosas. Y el amor de muchos se enfriará. En lugar de amar a Jesús fervientemente, se enfriarán. Puede que no renuncien a Cristo por completo. No dice que abandonarán a Cristo. Solo se enfriarán en su amor por Dios. Y se enfriarán en su amor mutuo. Se odiarán unos a otros. Pero el que persevera en el amor a Cristo y uno con el otro será salvo. Versículo 13. En el contexto, versículo 13, se refiere al amor. El amor de la mayoría de la gente se enfriará. ¿Ves el contexto? Verso 12 y 13. El amor de la mayoría de la gente se enfriará, pero aquel que persevere hasta el fin será salvo. Es decir, el que persevera en el amor ferviente a Cristo y en el amor ferviente de los unos a los otros. No importa cómo le traten los demás. Él continuará en el amor y por lo tanto será salvo. Así que la salvación viene a aquel que está dispuesto a perdurar en el amor hasta el final. Por eso el amor es lo más grande. No es la comprensión de la doctrina lo más grande. Es el amor a Jesús, el amor ferviente a Cristo y el amor ferviente de unos por otros. Este es el mensaje que tenemos que proclamar en los últimos días para preservar a la gente de enfriarse. Y el evangelio del reino será predicado en todo el mundo, no el evangelio de escapar del infierno. Hay mucha diferencia entre el evangelio de escapar del infierno, o el evangelio de la prosperidad financiera, o el evangelio de la sanidad. Pero este es el evangelio del reino de Dios. ¿Cuál es el evangelio del reino de Dios que tiene que ser predicado en todo el mundo para testimonio? No dice que todo el mundo se convertirá. El camino a la vida es estrecho y muy pocos lo encuentran, pero será proclamado como testimonio. Este evangelio del reino, el reino de Dios, se describe en Romanos capítulo 14, verso 17. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Así que lo que va a ser proclamado en los últimos días es el evangelio del reino de Dios.
el evangelio de la justicia con Dios, de la paz con los hombres, la paz en tu corazón, sin contienda, sin pánico, sin agitación, paz en el hogar, el evangelio del gozo, el gozo perpetuo en todas las circunstancias. Este es el evangelio que va a ser predicado en los últimos días. Y debes pertenecer a una iglesia que esté predicando justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esa es la iglesia a la que debes pertenecer. Y así lo vemos aquí. Esto será proclamado como testimonio a todas las naciones. ¿Ves? Dios quiere que el evangelio vaya a todas partes. Pero el resultado final de esto es que habrá un testimonio puro para el Señor en cada nación. Debe haber un testimonio para el Señor en cada nación. Ser testigo para todas las naciones. No significa que todos se convertirán. No creo que todo el mundo incluso tenga la oportunidad de escuchar. Pero habrá un testigo del Señor en todas las naciones. Desgraciadamente, el énfasis de mucha gente es más en la cantidad. Debemos llevar el evangelio a todo el mundo, lo cual es un buen deseo. Quiero decir, Jesús mismo dijo, lleven el evangelio a todas las criaturas. Eso está muy bien, pero en un país como la India, donde tenemos un niño que nace casi cada segundo, eso significa 3.600 bebés nacidos en una hora. Necesitas llegar a 3.600 personas en una hora para poder abarcar solo a la India, por no hablar de todos los demás países. No nos engañemos, esto es casi imposible, llegar a cada individuo con el evangelio, con todos los idiomas que hay. Pero podemos tener un testigo en cada nación, un testigo puro de calidad y sin compromisos para Cristo. Y esa es la gran necesidad del momento. Y si no nos concentramos en eso, vamos a tener este cristianismo vago de tercera clase e inútil que se está difundiendo por todas partes. Ya sabes, hacer el bien, un evangelio social, las cuales están bien. El mundo las apreciará, te darán premios por eso. Pero ese no es el evangelio que Jesús predicó. Ese es un subproducto del evangelio. No estamos en contra de eso, pero el evangelio debe producir un testimonio puro de Cristo. Y luego habla de la destrucción del templo, que es otra pregunta que habían hecho antes en el versículo 3. Dice, cuando veáis la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda. ¿Ves? El lugar santo está en el templo. Se refiere al templo judío. No hay ningún templo para una iglesia. La iglesia no tiene un lugar santo. Pero él está respondiendo a la primera pregunta acerca de cuándo será destruido el templo. Él dijo, yo responderé a eso. ¿Cuándo será destruido el templo? Cuando veas la abominación desoladora en el lugar santísimo. Y oí decir que había un cerdo sacrificado en el altar en el lugar santísimo, para, ya sabes, profanar ese lugar a los ojos de los judíos. Y es esa probablemente la abominación desoladora que ocurrió en los años 70 o 80, cuando el templo fue destruido. Y dice, cuando veas eso, deja que el lector lo entienda. Lo entenderá cuando suceda. Jesús estaba hablando de algo que ocurriría 40 años después. Entonces, los que estén en Judea, vayan a los montes. Está hablando específicamente al pueblo judío. Esto no era para los últimos días. Es la respuesta a la primera pregunta. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. Y si estás en la azotea, no esperes a bajar a buscar algo. Simplemente corre. Y si estás en el campo, no vuelvas a tu casa, solo corre. Porque va a ser un tiempo de persecución. Pero hay de las que estén encinta y de las que estén criando en aquellos días. Va a ser duro para ellos, porque ¿cómo van a correr con sus bebés? Y también orad que vuestra huida no sea en invierno, porque va a ser difícil correr en invierno. Y ruega que tu huida no sea en día de reposo, porque fácilmente serán detectados. Los judíos no salían en día de reposo. Así que si ven gente corriendo, los romanos los detectarán. Así que ora para que no sea así. La oración puede cambiar las cosas, y los que se lo tomaran en serio habrían orado, porque entonces habrá una gran tribulación, tal como ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. Ahora está respondiendo a la segunda pregunta. Habrá entonces una gran tribulación.
Son 2000 años después, casi desde el momento que el templo fue destruido. Y a menos que esos días hubieran sido acortados, ninguna vida se habría salvado. Pero por el bien de los elegidos, esos días serán acortados. Así que hay un periodo fijo que Dios determina de cuándo los elegidos pasarán por la tribulación. Cuando el Señor estaba hablando a la iglesia en Apocalipsis, a una de las iglesias allí en Apocalipsis capítulo 2, le dice a la iglesia en Esmirna: vais a tener tribulación, verso 10. Vas a tener tribulación durante 10 días. Va a ser un periodo fijo. Dios lo permite y luego habrá terminado. Así que este es el gran consuelo que tenemos en cualquier tribulación que pasemos a través de la prueba. Dios no permitirá que seamos probados más allá de nuestra capacidad. Es un periodo fijo determinado por Dios antes de que comience. Ahora no sabemos cuándo termina, pero Dios ya sabe cuándo es el final. Y cuando llegue el final, de una u otra manera, Dios le pondrá fin. Y hemos visto que eso ha pasado en muchos países. Vemos que sucedió en Roma. A principios del siglo IV, Dios le puso fin. Hubo una terrible persecución en el segundo y tercer siglo. Dios le puso fin. Ya sabes, en esos días si alguien dice: Él ha venido, o Él está allí, o ha venido en rapto secreto, no te lo creas. No lo creas. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, dice palabras similares. Escribe a los tesalonicenses. Les voy a pedir que me acompañen a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, hay un rapto. Está hablando de la venida de Cristo y nuestro rapto siendo llevados para estar con Él. En Primera de Tesalonicenses capítulo 4. No seáis sacudidos fácilmente en vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu o un mensaje diciendo: el rapto ha tenido lugar, el día del Señor ha llegado y ustedes se quedaron. No te lo creas, ese día que nadie os engañe en ninguna manera, porque ese día no vendrá hasta que primero haya una gran apostasía en la iglesia. Estamos viendo que eso sucede ahora. Y el hombre de pecado, el hijo de perdición, de destrucción, que se opone y se enaltece a sí mismo, se rebele. Así que ese es el anticristo. Ese día no llegará hasta que el anticristo sea revelado. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros, les decía esto? Y sabes que ahora el poder de Dios lo está deteniendo, hasta ese momento en particular, cuando ese poder se moverá fuera del camino, para que pueda ser revelado. Dios restringe muchas cosas en este mundo. Él impide que los demonios posean a cada ser humano. Hay una restricción sobre la venida del anticristo. Ha esperado 2000 años. Un día esa fuerza restrictiva se apartará del camino y el anticristo será revelado. Algunas personas dicen que el Espíritu Santo será quitado. No, el Espíritu Santo estará aquí, porque sin el Espíritu Santo nadie se va a convertir. Hay personas que se convertirán en los días del anticristo, porque el Espíritu Santo está llevando a la gente al arrepentimiento. Así que estará aquí mucho tiempo. Y a menos que esos días hayan sido acortados, casi nadie podría salvarse. Mateo 24, verso 24. Se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y mostrarán grandes señales y prodigios, para así engañar de ser posible aún a los escogidos. Va a haber engaño, falsos milagros, y no creas a nadie que dice que viene en un rapto secreto. No lo creas. Por tanto, si dicen: mirad que está en el desierto, no vayáis. O mirad, él está en las habitaciones interiores. No lo creáis. Versículo 26. No creas cuando alguien te dice que Cristo vino a mi habitación y se sentó a mi lado. No lo creas, porque cuando Él venga no será en secreto. Verso 27. Así como el relámpago sale del oriente y resplandece hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Esta declaración del Señor es tan clara como el cristal, y no puedo entender cómo alguien en el mundo puede creer que la venida del Señor es secreta, porque así como el relámpago será la venida del Hijo del Hombre. Esta enseñanza de un rapto secreto apareció en el cristianismo hace 150 años.
Los primeros apóstoles y cristianos nunca lo creyeron. No está escrito en ninguna parte de las escrituras. La gente en países perseguidos nunca lo creyeron. Surgió en países que nunca tuvieron persecución durante años. En Inglaterra, en América, ahí es donde se originó esta enseñanza de un rapto secreto. Pero como tuvieron una gran influencia en el cristianismo de todo el mundo, difundieron esa doctrina por todo el mundo. Y la gente la difundió a través de la Biblia de Scofield y todas esas cosas. Y gradualmente todo el mundo comenzó a creerlo. Pero no es la verdad. Mucha gente está siendo engañada. Y no van a estar listos para la tribulación porque los demonios los engañaron, para que creyeran que nunca la enfrentarían. Así que es mejor creer lo que dice la Biblia. Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. Sí, eso es fácil usando una ilustración. Los buitres se reúnen donde hay un cadáver. Tal vez sea una ilustración para decir que será un tiempo de gran juicio, y muchos morirán cuando Cristo venga. O que seremos atraídos a Cristo al igual que los buitres son atraídos por el cadáver de forma automática. No lo sabemos exactamente. No nos gustaría ser dogmáticos en esa interpretación. Pero aquí está la respuesta. En cuanto la tribulación se lleve a cabo, la respuesta está aquí en el verso 29. Inmediatamente después de la gran tribulación, esta gran tribulación de la que habló en el versículo 21, inmediatamente después de eso, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas se caerán del cielo, las potencias de los cielos serán sacudidas, y entonces el Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Todas las tribus de la tierra harán duelo, y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirá a sus escogidos de los cuatro vientos. Ese es el tiempo cuando los elegidos van a ser reunidos y raptados. Esto concuerda con lo que dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. En Primera de Tesalonicenses 4 se nos dice acerca de los detalles del rapto, pero no sobre el tiempo. Pero veamos los detalles del rapto en Primera de Tesalonicenses capítulo 4. Y dice aquí que el Señor mismo descenderá en el verso 16. Habla de un grito, la voz del arcángel, la trompeta de Dios. Fíjate en estas expresiones. El Señor descenderá, el arcángel, trompeta de Dios. Nosotros que estamos vivos y seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Fíjate en todas estas cosas. Observa las mismas cosas aquí en Mateo 24. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo. Verso 30, nubes, trompeta, versículo 31, ángeles y los escogidos serán raptados. ¿Cuándo tendrá lugar? No se menciona en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, pero se menciona en Mateo capítulo 24, versículo 29, inmediatamente después de la gran tribulación. Similar a lo que dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, después de que el anticristo sea revelado. Es tan claro como el cristal. No sé cómo Satanás en el mundo logró engañar a la gente. Son millones de cristianos. Y te diré por qué. Porque no estudian la Biblia. Solo creen lo que dice algún predicador. Y si tienes una Biblia en tu idioma y no la lees, entonces mereces ser engañado. Eso está claro. Quiero animarles, queridos hermanos, a leer la Biblia y entonces nunca serán engañados. Luego habla sobre una señal. La señal de la higuera. Cuando su rama ya está tierna, echa sus hojas, sabes que el verano está cerca. Eso se refiere a la nación de Israel. Ya mencionamos eso antes, sobre la higuera que fue maldecida, pero que volviera a echar sus hojas. Así que cuando la nación de Israel, ella no va a ser espiritual, no hay fruto allí, pero surge como una nación. De nuevo, esa higuera muerta va a revivir. Entonces sabes que el verano está aquí, y aún así sabes cuando estas cosas suceden es que Jesús está cerca, su venida está cerca, y que esa generación no pasará hasta que todas estas cosas tengan lugar. Y es por eso que sentimos que estamos en la última generación. Si la generación es de 70 o 40 años, no lo sé. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. El día ni la hora nadie lo sabe. Nadie sabe la fecha exacta. Eso está claro. Todas estas personas que afirman predecir una fecha exacta no hacen más que engañarte. Pero tú lo sabrás cuando estés cerca. Aquí hay dos verdades.
Sabrás en el verso 33 que Él está cerca, pero el día y la hora exacta nadie lo sabe. Así que no debemos buscar una fecha exacta. Como dicen algunos, en tal fecha Cristo vendrá. A través de los años, mucha gente ha predicho fechas y todas han resultado ser falsas. Pero al mismo tiempo, no debemos permanecer en la ignorancia de decir, bueno, es solo lo mismo que siempre ha sido. ¿Sabes que Pedro dice en 2 de Pedro capítulo 3 que algunas personas dirán, bueno, un montón de gente ha estado hablando de la venida de Cristo desde hace siglos, pero todo sigue igual que antes? Y dice en 2 de Pedro capítulo 3 verso 4, donde está la promesa de su venida. Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal y como estaba desde el principio de la creación. Pero se les escapa que Dios espera pacientemente. Así que la venida de Cristo está cerca. Sabremos cuándo está cerca, pero no sabemos la fecha exacta. Así que estemos preparados para su venida. Continuaremos en nuestro próximo episodio.